Bioética. Módulo 6. Bioética. El contenido de este libro es el siguiente. Punto 1. ¿Qué es la bioética? 1.1. Objetivos de la bioética. 1.2. Divisiones de la bioética. 1.3. Principios filosóficos de la bioética personalista. 1.4. Principios sociales de solidaridad y subsidiariedad. 1.5. Valores morales personales directamente adheridos a la persona. 1.6. Controversias en relación con la vida. 2. Manipulación de embriones. 2.1. Embrión humano. 2.2. El embrión humano en la fase de preimplantación. 3. ¿Qué son las células madre? 3.1. ¿Cómo se pueden obtener las células madre? 3.2. ¿Son lícitas las técnicas para la obtención de las células madre? 3.3. Valoración moral de la tercera forma de obtención de células madre. 3.4. ¿Qué dice la Iglesia acerca de la licitud de las técnicas para la obtención de las células madre? Inciso 4. Técnicas de reproducción artificial de la vida. 4.1. Fecundación in vitro o FIV o FIV. 4.2. Inseminación artificial IA. Y no nos referimos a inteligencia artificial. 4.3. Valoración moral de la FIVETE-IA. Es decir, está por separado, señores. Es valoración moral de la fecundación in vitro y lo que es la inseminación artificial. 5. Otras técnicas de reproducción asistida. 5.1. TIG, transferencia intratubárica de gametos. 5.2. TET, transferencia del embrión a la trompa. 5.3. TOT, transferencia del ovocito a la trompa. 5.4. ICSI, inyección intracitoplasmática. 5.5. Diagnóstico genético preimplantatorio o DGP. 6. Clonación. 6.1. Clonación reproductiva. 6.2. Clonación terapéutica. 7. Maternidad subrogada o sustitutiva. 7.1. Variantes de los conceptos de la maternidad y la paternidad. 8. Embriones congelados y su utilización experimental. 8.1. ¿Es biológicamente posible utilizar embriones descongelados muertos, pero que pudieran tener células vivas para las investigaciones biomédicas? 8.2. ¿Cuál es el futuro que se le puede dar a los embriones que actualmente están congelados? 8.3. ¿Qué problemas biomédicos plantea la utilización experimental de embriones congelados o de sus células? 9. El negocio de los tejidos fetales. 10. El sufrimiento de la esterilidad. 11. La Iglesia Católica y la procreación asistida. 11.1. Donum Vitae. 11.2. Evangelium Vitae. Punto 1. ¿Qué es la bioética? Todas las aportaciones de las ciencias médicas y sociales, aunadas a la filosofía y a la razón ética, conllevan a la solución de los problemas de la vida y la salud, además de la sobrevivencia humana. Así el ser humano, dictado por una ley moral natural y una recta conciencia, tiene una misión en el campo científico y médico: velar por lo que sea lo más saludable o lo menos dañino por la persona, desde su concepción hasta su natural muerte, teniendo una perspectiva integral de lo que es el hombre y no solo tomando en cuenta la materia y la fisiología, y a esto lo llamamos ética biomédica o bioética. Según Daniel Enrique Morales Urbina,
En su libro de Bioética, Cuestiones Controversiales, la bioética es un estudio sistemático en el que confluyen las ciencias de la vida, las ciencias jurídicas y sociales, la filosofía, la ética y la teología, para ponerlas en diálogo y dar la valoración con criterios morales personalistas de las acciones humanas que afectan a la vida, la salud y la sobrevivencia con un método de experiencia, de hechos y de razón. Esto puede ser visto en Daniel Morales Urbina, Enrique SDB Bioética, Cuestiones Controversiales, primera edición, Universidad Mesoamericana de Guatemala. Editorial y Quirios, 2014, páginas de la 9 a la 20. Continúa Morales Urbina diciendo que la bioética surge de la necesidad de humanizar la medicina y de establecer ciertos límites que de otra manera podrían poner en riesgo los valores ético-humanísticos debido al avance científico que tuvo lugar a partir de la década de los 50. 1.1. Objetivos de la bioética. Las investigaciones clínico-terapéuticas concernientes al hombre. La profesión sanitaria, tanto de médicos como de los trabajadores de la salud, que tienen que ver con el tema de la vida desde su inicio hasta su fin natural. El tema social que involucra la política y la justicia sanitaria. El tema relativo al medio ambiente en el que se desarrolla el hombre y los sistemas de preservación. 1.2. Divisiones de la bioética. El nuevo diccionario de teología moral. Eso puede verse en GAFO o Javier Gafo. 10 palabras claves en la bioética. Octava edición de Pamplona, editorial Verbo Divino, año 1997, página 11. Así pues, el nuevo diccionario de la teología moral define 4 campos de la bioética, y algunos autores añaden una sección más que se llama ética ecológica. 1.2.1. Los temas referidos al inicio de la vida humana. Inciso A. La anticoncepción y el aborto. Inciso B. La reproducción humana asistida, inseminación artificial y fecundación artificial in vitro. Inciso C. La clonación reproductiva y terapéutica. Inciso D. La práctica eugenésica y los diagnósticos prenatales. 1.2.2. Temas sobre el final de la vida humana. Inciso A. Identificación de la muerte clínica con la muerte cerebral. Inciso B. La teoría moral acerca de la eutanasia y de la muerte digna. Inciso C. El aumento demográfico de los ancianos. 1.2.3. Temas de la ingeniería genética. Toda intervención a nivel de estructura y de mecanismo molecular o ADN también son valorados moralmente, y aquí cabe mencionar 6 áreas que se refieren a la manipulación genética. Inciso A. Conocimiento del genoma humano. Inciso B. La ingeniería genética molecular. Inciso C. La ingeniería genética celular. Inciso D. La ingeniería genética embrionaria. Inciso E. Manipulación de individuos humanos. Inciso F. Manipulación de poblaciones humanas. 1.2.4. Tratamientos médicos e investigación científica. Inciso A. Trasplantes de órganos y tejidos y donación de órganos injertos. Inciso B. Cuestiones referentes al corazón artificial y los posibles trasplantes de tejidos a nivel cerebral. Inciso C. Las investigaciones experimentales lícitas con animales y su debida protección. 1.3. Principios filosóficos de la bioética personalista. Inciso A. El bien integral de la persona, corpóreo-espiritual y su dignidad. Inciso B. La libertad del actuar acompañado por la responsabilidad de conocer la verdad. Inciso C. La integridad racional de la persona y del medio ambiente. 1.4.
El ser humano es un ser social por naturaleza y esto lo lleva también a solidarizarse con el otro en su necesidad y sobre todo cuando esta necesidad no puede ser cubierta por el mismo. 1.5. Valores morales personales directamente adheridos a la persona. Inciso A. El valor de la vida. Inciso B. La salud física y mental. Inciso C. La seguridad frente a las acciones. Inciso D. La integridad física y psicológica. Inciso E. La justicia. Inciso F. El amor. Estos valores son como el alma de la bioética porque son derechos elementales que por justicia dan a cada quien lo que le pertenece. 1.6. Controversias en la relación con la vida. Inciso A. La reproducción artificial de la vida. Inciso B. Clonación. Inciso C. Los anticonceptivos y los preservativos. Inciso D. El aborto. Inciso E. La eutanasia. En este módulo profundizaremos sobre los dos primeros temas, es decir, la reproducción artificial de la vida y la clonación. Punto 2. Manipulación de embriones. Inciso 2.1. El embrión humano. El resultado de la unión del óvulo con el espermatozoide es un embrión. La implantación o anidación de esto ocurre entre el sexto y el octavo día de la fecundación y en este proceso se dan varias fases: cigoto, blastómero, mórula, blastocisto. Luego de la implantación en el endometrio, el embrión continúa su desarrollo hasta que se constituye un feto a las 9 semanas. Hay preguntas que siempre saltan a la mente cuando se trata de este tema, como ¿qué o quién es el embrión en esa primera etapa preimplantatoria? ¿Es solo una masa de células? ¿Se puede prescindir de él abortándolo? ¿Está ya animado desde la fecundación? ¿Cuándo o en qué momento se le puede considerar como un ser humano? Recapitulando un poco lo que ya hemos visto módulos atrás, el cigoto o el embrión es un ser humano desde su concepción, con un programa activado para llegar a constituirse en un organismo adulto. Esto puede verse en Justo Aznar Lucea, La vida humana naciente, 200 preguntas y respuestas, primera edición de España, Biblioteca de Autores Cristianos 2007, en la página 103. Este es el tema controversial medular que muchos países que se inclinan a despenalizar el aborto terapéutico y a obtener células madre embrionarias no terminan de reconocer, y son múltiples las justificaciones. El embrión no es un ser humano. En las primeras etapas de desarrollo es solo un preembrión. Él no posee un alma espiritual. Si la ley no lo avala, entonces es éticamente correcto. Esto puede verse en Gonzalo Herranz, El embrión ficticio, Historia de un mito biológico, primera edición, Madrid Ediciones, Palabra, año 2013, página 42. En Inglaterra, por ejemplo, la legislación argumenta que el embrión no es un humano hasta que no aparezca la corteza cerebral. 2.2. El embrión humano en la fase de la preimplantación. Inciso A. Desde la ciencia, el embrión es el resultado de la penetración del espermatozoide en el óvulo y en ese momento se produce la fecundación y tenemos algo llamado el cigoto. La primera fase del embrión, con un dinamismo propio, contiene en la primera célula 23 pares de cromosomas dotados de 7 genes y luego se le da la primera mitosis o la división de la célula inicial en 2 células a las 30 horas después de la fecundación. Luego, con la autoduplicación, se inicia la segunda fase de blastómero, con 2, 4 y 8 células y sigue entonces la tercera fase de la mórula, hacia el cuarto día con 16, 32 y 64 células. Inciso A.1. Duplicador celular. Desde el principio está presente el genoma o el material estructurado del ADN en el núcleo.
de cada célula. Y también se encuentra ya el par de cromosomas X y Y, es decir, masculino, y XX, es decir, femenino, que determinará el sexo del sujeto humano. Para los que escuchan, pero quieran obtener el documento, aquí hay fotos de qué es la fecundación, cuando hay una división de 2 células, 4 células, 8 células, lo que es una mórula y lo que es un blastocisto. Pero vamos a continuar con la lectura. La automultiplicación continúa pasando a la cuarta fase del blastocisto y eso pasa aproximadamente al quinto día con 60 y hasta 120 células. La diferenciación y adquisición de la complejidad presenta un ritmo continuo que no tiene regreso a fases anteriores y no tiene interrupción. Este nuevo ser es totalmente autónomo y presenta en cada célula 23 pares de cromosomas y 35.000 genes aproximadamente. El desarrollo continuo y coordinado del embrión llega hasta la fase del blastocisto. Esto sucede en el quinto día y de feto después de la 9ª semana. La implantación en el endometrio sucede entre el 6º y el 7º día y hasta el 8º, dependiendo así del movimiento en las trompas de falopio. Está afirmado científicamente que desde el cigoto en el embrión existe un organismo primordial que tiene un desarrollo armónico, ordenado e íntegro, tanto bioquímica como morfológicamente, y es decir, en la forma que va tomando. Inciso B. Desde la antropología. La ciencia tiene sus límites, por lo que necesitamos una reflexión de carácter filosófica antropológica para intuir el valor moral y ético de los seres humanos, desde su fase embrionaria. El punto antropológico del que hablamos parte de los datos científicos que acabamos de ver, sacando las siguientes conclusiones. Inciso B1. El embrión es un ser de la especie humana y proviene de gametos humanos y tiene 23 pares de cromosomas por célula, y cada una de las cuales tiene entre 30.000 y 35.000 genes. Es importante mencionar aquí que nuestro organismo tiene 250 tipos distintos de células que corresponden al mismo número de tejidos, lo que da la posibilidad de la obtención de células madre, y ese es un punto que se tratará más adelante en este módulo. Inciso B2. El embrión es un ser individual e independiente con desarrollo propio, por lo tanto es ontológicamente un ser humano completo. Inciso B3. El embrión goza de autonomía con el propósito de desarrollarse como una persona humana, teniendo la capacidad y las potencialidades intrínsecas para realizar dicho desarrollo. Consideramos que no existe razón significativa que lleve a negar que el embrión es persona, ya que en esa fase rica en potencialidades que se expresarán a lo largo de todo el desarrollo embrional y fetal y también después del nacimiento. Esa es la razón por la que no se puede hablar de un preembrión, porque sería eso una falacia. Para los que no sepan, falacia significa mentira. Y tampoco podemos afirmar que no es una persona, o que lo es implícitamente, porque se trata de un sujeto espiritual y personal. Inciso C. Desde la ética y el aspecto jurídico. Estamos pues en presencia de un ser humano, por lo que la ética exige el pleno respeto de su integridad y de su dignidad. La declaración de la Academia para la Vida al término del Congreso Internacional sobre el Embrión Humano en la fase de preimplantación, realizado en el 2006, declaró: todo comportamiento que de algún modo pueda constituir una amenaza o una ofensa a sus derechos fundamentales, el primero de los cuales es el derecho a la vida, ha de considerarse gravemente inmoral. Inciso D. Desde la teología y el magisterio de la Iglesia. Sagradas Escrituras. Estas muestran el amor de Dios por cada ser humano y por cada cosa que ha sido creada. Antes de haber formado incluso al ser humano en el seno materno, ya te conocía. Y antes de que nacieras, yo ya te tenía consagrado. Jeremías 1, versículo 5. En el Salmo 139, versículos 13, 14 y 16, leemos: Tú has creado mis entrañas y me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente y porque son admirables tus obras y conocías hasta el fondo de mi alma.
vemos cómo siempre se ha reconocido a Dios como el directo autor en la creación del alma de cada nuevo ser humano. Magisterio de la Iglesia. Este ha proclamado constantemente el carácter sagrado e inviolable de toda vida humana desde su concepción hasta su fin natural, expresado de la siguiente manera en la Gaudium et Spes. La Gaudium et Spes es la constitución pastoral del Concilio Vaticano II, para los que no lo sepan. La vida humana, desde su concepción, ha de ser salvaguardada con máximo cuidado, es decir, desde antes de su implantación en el útero. La instrucción Donum Vitae de la Congregación para la Doctrina de la Fe en 1987 afirma que es la constitución del cigoto, es la fusión de los dos núcleos de los gametos masculino y femenino. Eso es la constitución del cigoto. Y eso también es lo que marca el comienzo de una nueva vida, una afirmación antropológica tomada a partir de los recientes aportes de la biología humana. Esto reconoce que en el cigoto resultante de la fecundación ya se está constituyendo y se constituye la identidad biológica de un nuevo individuo humano. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que el embrión deberá de ser defendido en su integridad, cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible como cualquier otro ser humano. San Juan Pablo II, en la Evangelium Vitae, en 1995, confirma el carácter sagrado e inviolable de toda vida humana inocente como una verdad moral explícitamente enseñada en la Sagrada Escritura y mantenida constantemente en la tradición de la Iglesia y propuesta de forma unánime por su magisterio. Y considera la grave ilicitud moral de la eliminación directa de toda la vida humana inocente, especialmente en su inicio y en su término. Punto 3. ¿Qué son las células madre? Son aquellas células que al ser indiferenciadas y estar en su estado original son capaces de regenerar cualquier clase de tejido, ya sea muscular o nervioso, y de curar y prevenir diversas enfermedades como el mal del Parkinson, el Alzheimer, el síndrome de Down y enfermedades cardiovasculares, y se las llama totipotenciales o pluripotenciales, y por esa capacidad regenerativa y curativa. En inglés esto se denomina como stem cell, que significa célula tronco, por lo que también se les conoce como troncales o estaminales. A continuación, para los que quieran tener el documento y tengan la posibilidad, vienen los debidos dibujos de embrión, células totipotenciales, el blastocisto, el feto, lo que es el hombre en sí mismo, las células troncales, el cultivo de células madres y las células germinales fundamentales. Inciso 3.1. ¿Cómo se pueden obtener las células madre? Estas se pueden obtener por clonación de embriones por fecundación in vitro o FIV, en donde se extraen de embriones que, de otra manera, se desecharían. En estos dos procesos se utilizan células embrionales, y la tercera forma de obtenerlas, y que conlleva licitud moral y valoración ética, es a través de células de tejidos y de órganos adultos como la placenta, el cordón umbilical, la médula ósea, los fetos abortados por un aborto espontáneo, es decir, que no se provocó, y la pulpa dental. Inciso A. Por clonación. Esto consiste en que el óvulo viene sin un núcleo y se fusiona con el núcleo de una célula masculina o femenina, de tejidos de cualquier parte del cuerpo, y así se obtiene el embrión con dotación genética semejante a la del donante de la célula somática. La división celular se obtiene por una estimulación química. También aquí viene un ejemplo en dibujo que nos hace entender lo que significa que una célula se reproduzca, las células totipotenciales, las células madre pluripotenciales, creando otra célula madre, y lo que son las células madre de la sangre, los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos, es decir, células especializadas porque ya tienen una finalidad. Desde el año 2004, científicos coreanos comenzaron los intentos de obtener embriones clonados con esa finalidad, y en enero del 2008 el Dr. Andrew French,
en California publicó en la revista Stem Cells la obtención de 3 embriones humanos clonados que no continuaron su desarrollo más allá de la etapa de blastocisto. Inciso B. Por extracción de embriones concebidos por fecundación in vitro. La fecundación in vitro es el método en el cual el ovario se sobreestimula artificialmente para obtener de él 5 o 6 óvulos para luego fecundarlos con el mismo número de espermatozoides que se obtienen a través de la masturbación del hombre donante. De estos embriones fecundados se transfieren 2 o 3 para implantarlos en el útero de la madre, o en este caso de una madre sustituta también. La primera fecundación in vitro fue la de la doctora Louisa Brown en 1978, que fue realizada por el doctor R. Edwards, un biólogo estadounidense que recibió el Premio Nobel de Medicina en el año 2010 por este gran hallazgo y logro. Generalmente, las células madre embrionarias para los métodos de clonación y fecundación in vitro se obtienen en las primeras fases del embrión, especialmente en su fase de mórula y en el 4º día, y de blastocisto en el 5º. Luego de que se les realiza la extracción, los embriones son desechados y, en otras palabras, dejan morir al embrión, a un miembro de la especie humana. En estos procedimientos, al intentar obtener células madre, desecharían a los embriones y en el caso de la fecundación in vitro, se congelan a menos de 180 grados centígrados para la venta o la experimentación. Además son difíciles de manipular porque los resultados son pobres a pesar de las muchas pérdidas de embriones y el capital invertido, y esto se eleva muchísimo. Inciso C. Células madre adultas. Esta forma es moralmente aceptada y es a través de células de tejidos y órganos de adultos como la placenta, el cordón umbilical, la médula ósea, la pulpa dental, los fetos de sus abortos espontáneos que no son provocados. Y su propósito es meramente terapéutico. Actualmente se están utilizando en algunas dolencias de músculos, de piel o en reparación de tejidos del corazón con células de sangre menstrual y en tratamientos de la leucemia o con células de la médula ósea de un adulto trasplantadas al paciente, entre otras prácticas que son moralmente lícitas. En abril del año 2008, en la Universidad de Miami, se hizo el primer intento exitoso de reparar tejidos dañados del corazón con células madre que habían sido extraídas de células óseas de la propia persona. La reprogramación de células somáticas adultas para convertirlas en células madre es compleja y tiene más dificultades que la obtención de células madre embrionarias. En 2012, John Gordon, británico, y Shinya Yamanaka, que es japonés, recibieron el Premio Nobel de Medicina por haber trabajado en la reprogramación de células adultas que ya estaban diferenciadas, convirtiéndolas en las células madre, y esta es la técnica llamada reprogramación nuclear, que consiste en transformar células adultas especializadas en células madre sin especializar, es decir, pluripotentes, y que poseen la capacidad de diferenciarse en varios tipos de células. Gordon mostró que todas las células del cuerpo tienen los mismos genes. Morales Urbina, página 21. Ese mismo año se dio a conocer los avances en la utilización de células madre que no estaban reprogramadas para sanar corazones dañados por infartos. Inciso 3.2. ¿Son lícitas las técnicas para la obtención de células madre? Antes de contestar esta pregunta es necesario profundizar en la valoración moral de la obtención de células madre, ya sea por la clonación o por embriones obtenidos por fecundación in vitro. Aquí se presentan dificultades tanto científicas como éticas. Inciso A. Dificultades científicas. Hay manipulación artificial, no es lo mismo la manipulación de órganos y tejidos que la de un embrión humano. La obtención del embrión humano pasa por muchas pruebas, fracasos y abortos, y por ahora no se logra su maduración y crecimiento más allá de su etapa de blastocisto, correspondiente aproximadamente al 5º día. En la clonación de la oveja Dolly, obtenida por Jan Wilmot en 1996, tuvieron que ser fecundadas 277 óvulos, con los consiguientes fracasos, de tal manera que se dieron muchos abortos de los embriones de esta especie animal.
Lo mismo sucede en el caso de la obtención de embriones humanos que son clonados, aunque no sea con una finalidad reproductiva, sino terapéutica o para investigación científica. En el caso de la fecundación in vitro, se logran algunos embriones no utilizados que o se desechan y abortan o son poco manejables al igual que las células madre. La mujer sufre físicamente por la complejidad de los procedimientos, como el de la sobreestimulación, y por los abortos espontáneos de los embriones que logran implantarse pero que no llegan hasta el nacimiento. Inciso B. Implicaciones éticas. El embrión, antes de su implantación, es un ser humano autónomo, con sus potencias en desarrollo animado y por tanto está sujeto, y es un sujeto en sí mismo, y es espiritual y es personal, aunque no tenga el ejercicio y las funciones de una persona adulta. Al igual que un bebé recién nacido o que un niño de 4 a 5 años, merece todo el respeto a su vida y a su dignidad. Aun cuando haya un interés positivo y una finalidad terapéutica, como lo es querer curar enfermedades con células madre embrionarias, la razón terapéutica no puede estar por encima de la vida y de la dignidad correspondiente a la condición humana del embrión. De lo contrario, enfrentaríamos una ética utilitarista que justificaría cualquier medio, y en este caso la destrucción de la vida humana para obtener el fin que se persigue. Inciso 3.3. Valoración moral de la tercera forma de la obtención de las células madre. Cuando las células madre proceden de tejidos y de órganos de adultos que ya son nombrados anteriormente como placenta, médula ósea, entre otros, desde el punto de vista científico puede haber dificultades que son superables porque no es siempre necesaria la reprogramación. Se tiene la ventaja de que las células adultas reprogramadas sustituyen el recurso a las células embrionarias y eliminan el riesgo de rechazo, aunque todavía queda mucho camino que recorrer antes de garantizar su total inocuidad. Por lo que desde el punto de vista ético, esta obtención de células madre adultas es lícita y una buena alternativa para los fines terapéuticos y de mejora de calidad de vida, porque respeta la dignidad de las personas y contribuye a la salud. Inciso 3.4. ¿Qué dice la Iglesia acerca de la licitud de las técnicas para la obtención de células madre? La Iglesia acepta el uso terapéutico de las células madre con tal de que no sean embrionarias, sino somáticas, es decir, obtenidas de tejidos u órganos de adultos, y rechaza como inmoral, en cambio, la obtención de células madre logradas de embriones clonados, como también la obtención de esas células provenientes de los embriones concebidos mediante la fecundación in vitro. Con respecto a la obtención de embriones por clonación, la Iglesia ha manifestado claramente la gravedad moral del caso, especialmente el Papa San Juan Pablo II desde el año 2000, como también el Papa Benedicto XVI en declaraciones de la Academia Pontificia para la Vida en el año 2006. La Santa Sede también se pronunció en contra de la obtención de células madre embrionarias en un comunicado de prensa cuando la empresa norteamericana Advanced Cell Technology anunció en 2001 que había obtenido esa clase de células con una finalidad terapéutica. La Iglesia, basándose en que esos embriones ya son una vida humana y no simplemente una masa de células, indicó además que se podía recurrir a otras vías para obtener células madre, lográndolas de células somáticas, tejidos y órganos de individuos adultos. Punto 4. Técnicas de reproducción artificial de la vida. Fecundación in vitro. Punto 4.1. Steptoe y Edwards, doctores ingleses, lograron en 1978 el nacimiento de una niña, Louise Brown, por medio de fecundación in vitro o FIV-ET, obteniendo un embrión que luego fue transferido a la matriz de la madre de Luisa, quien no podía tener descendencia a causa de infertilidad debido a la obstrucción de las trompas. El doctor Edwards recibió por este aporte, entre comillas, científico, el Premio Nobel de la Medicina en 2010. En 1996, 18 años después de haber nacido Louise, ya habían nacido en el mundo más de 300.000 niños concebidos de una manera similar. La fecundación in vitro desde hace algunos años se realiza en el centro de América y para ser exactos en países como Guatemala y Nicaragua.
Existe también la FIV-TE, que consiste en la misma fecundación in vitro, pero con una transferencia de embriones, de ahí la TE al final, y consiste en 3 pasos. Inciso A. La obtención del óvulo u óvulos con o sin tratamientos hormonales en la mujer, próximos a su maduración, extrayéndolos de la cavidad abdominal, y luego la obtención de espermatozoides del semen logrado generalmente por masturbación. Inciso B. La FIV propiamente dicha, es decir, la puesta en contacto del óvulo con el espermatozoide y el logro del proceso de la fecundación, junto con las primeras divisiones celulares. Inciso C. Finalmente, la transferencia embrionaria o TE o el trasplante del incipiente embrión humano, después de pocas horas al interior del útero, para que éste realice allí su proceso de anidación y continúe ese crecimiento y su desarrollo embrionario. Al perfeccionarse la técnica, se pueden obtener varios óvulos y embriones para no tener que repetir la operación por fallos en la obtención de ovocitos o por la pérdida de embriones en la transferencia al órgano materno. Los finales principales, sobre todo, son la resolución de problemas de la esterilidad femenina, principalmente la obstrucción de las trompas, donde la terapia alternativa de la microcirugía tubárica ha tenido pocos resultados favorables y esterilidad masculina también es tomada en cuenta. Los éxitos de esta técnica se evalúan globalmente en torno al 20%, pero algunos casos se han tenido en porcentajes de éxito hasta del 30% en relación al mayor número de los embriones transferidos. Y los embarazos dobles y triples, y en especial, se ven aumentados significativamente al utilizar este método. En Estados Unidos las cifras llegan aproximadamente al 35% y en Europa este porcentaje asistido es del 25%. Esto puede verse en Roberto Germán Surya-Rein, Los embriones congelados, un desafío para la bioética. Primera edición, Madrid, Ediciones Internacionales Universitarias, S.A. 2007, página 34. En cuanto a la eficiencia de la FIV-ET, según la Sociedad Europea de Reproducción Asistida, cuyas siglas son ESHRE, para el año de 2005 en España, la media de los embarazos conseguidos aproximadamente era de 32% y 34% con la inyección intracitoplasmática de espermatozoides o ICSI. Estas cifras en Europa son de 24% y del 28% respectivamente, y en Estados Unidos, según datos del 2005, el número de embarazos conseguidos fue de 33%. Y luego viene una representación gráfica de la fecundación in vitro. Es la recolecta de los espermatozoides, se extraen los óvulos, se fertilizan los óvulos en el laboratorio, los óvulos fertilizados crecen y los embriones se transfieren al útero. Punto 4.2. Inseminación artificial o IA. Consiste en depositar espermatozoides en los genitales internos femeninos para lograr el embarazo, así prescindiendo del acto sexual, ya sea porque éste es imposible o porque se pretende mediante un procedimiento técnico el facilitar el proceso de la fecundación. Esto puede verse en Javier Gaffo, página 28. En esta técnica es más antigua que la FIV-ET. En 1785 el francés Tourette logró la primera inseminación artificial exitosa en su propia esposa, y en 1884 el también francés Pancoast logró la primera inseminación artificial con semen de una donante exitosa. En la actualidad, debido a la inseminación artificial, se han creado lo que se llama los bancos de esperma o de semen, donde se mantiene congelado el semen para que no pierda así su capacidad fecundante y con ello logran una mayor difusión de la inseminación artificial con semen de cónyuges, como de la inseminación artificial con semen de algún donante distinto del cónyuge. Esto es conocido como IAC o IAD, inseminación artificial del cónyuge o inseminación artificial distinta. Sobre todo, es para hacerlo con la última opción, IAD. El porcentaje del éxito de la IAD, es decir, inseminación artificial distinta, está alrededor del 60% y de la IAC
Este porcentaje de embarazos se sitúa en el 25%. El procedimiento consta de 2 pasos. La obtención del semen es el procedimiento más sencillo y el que da mejores resultados es la masturbación. El semen se congela en los bancos de semen a temperaturas de hasta menos 196 grados centígrados y cuando es necesaria su utilización, se realiza el proceso de descongelación. Inseminación es la introducción del semen en el interior de las vías genitales de la mujer durante sus días de ovulación. Inciso 4.3. Valoración moral de la FIVET y también de la IA. Tanto la FIVET como la IA pueden ser de 2 clases. Homóloga, cuando la técnica está encaminada a lograr una concepción humana mediante la unión in vitro o por inseminación artificial de gametos, es decir, óvulo y espermatozoide extraídos de los esposos. Inciso B. Heteróloga, cuando la técnica está encaminada a lograr una concepción humana a través de la unión in vitro o por inseminación artificial de gametos extraídos de al menos un donador diverso de los 2 esposos. En el caso del FIV, tanto homólogo como heterólogo, el trasplante del embrión podría hacerse a un útero que le es genéticamente ajeno, como por ejemplo una madre sustituta. Vale la pena el resaltar que por cada FIVET se llegan a desechar de hasta 29 hasta 50 embriones. 4.3.1. La valoración moral de la FIVET y de la IA heteróloga. El documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Donum Vitae, nos indica que éstas resultan inmorales o contrarias a la persona y a su dignidad por las siguientes razones. Primera es que son contrarias a la unidad del matrimonio. La segunda es que van en contra de la finalidad del matrimonio, que por su naturaleza tiende a ser unitivo y procreador. La tercera es que van en contra del derecho del hijo a nacer humanamente. Aparte de que el gameto masculino se logra por la masturbación, no todos los embriones obtenidos por FIV son trasladados al útero materno. Algunos son congelados para investigaciones científicas posteriores, lo cual va en contra de la vida y de la dignidad del embrión humano, ya que es un individuo con un alma espiritual y no es una simple masa de carne. 4.3.2. Valoración moral de la FIVET. IA homóloga. Son también inmorales e ilícitas por las razones semejantes a la valoración anterior. Se da una separación entre el aspecto unitivo y procreativo que son propios del acto conyugal, por lo que va en contra de los fines naturales del matrimonio según el plan de Dios. La unión de los esposos no es solo física, es sobre todo afectiva y espiritual, puesto que es una unión de persona y no de animales. Al realizar la fecundación fuera de la unión conyugal, se le priva del significado y de los valores personales si no es realizado de esta manera, y ni siquiera podemos hablar del amor verdadero ni de la dignidad, aunque haya concepción como sucede en la prostitución, la violación o el abuso egoísta contra la voluntad de la pareja. La FIVET homóloga se realiza fuera del cuerpo de los cónyuges y por medio de gestos de terceras personas cuya competencia y actividad técnica determina el éxito de la intervención y se confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos, e instaura un dominio de la técnica sobre el origen y el destino de la persona humana. Una tal relación de dominio es en sí contraria a la dignidad y a la igualdad que debe de ser común entre los padres y los hijos. En particular, en la FIVET, que es homóloga, se da también el peligro de los abortos de los embriones al ser transferidos, o se da el caso de que algunos vienen desechados o congelados para ulterior investigación, y a este argumento podemos añadir una razón de carácter personal, que es la situación de la mujer, el sufrimiento y el dolor moral que experimente por la manipulación física de los embriones y eventualmente por la pérdida de los bebés durante el embarazo. Tomemos el siguiente ejemplo para ilustrar lo que hablamos. Una joven estudiante universitaria se sometió a una FIVET en la que el médico logró fecundar 3 óvulos, desechando 2 de un total de 5, e hizo la transferencia de 3 embriones logrados al útero, obteniendo así su anidación. Al 6.º mes de embarazo, perdió 1,
y al octavo más perdió otro, logrando que naciera solo el tercero. Y aun cuando se trató de abortos espontáneos, la madre joven conservaba un sentimiento de culpabilidad por todo lo sucedido. Hay parejas que se encuentran en la imposibilidad de tener descendencia por esterilidad. Una solución estaría en el recurso a la técnica llamada transferencia intratubárica de gametos o TIG, la cual facilita la procreación sin sustituir el acto conyugal. Más adelante se va a explicar en términos generales en qué consiste esta técnica. Punto número 5. Otras técnicas de reproducción asistida. Se agregó información complementaria ajena a JUVID en esta sección. Recordemos que JUVID o JUVID significa Juntos por la Vida. Se denomina reproducción asistida a un amplio grupo de técnicas encaminadas a facilitar la unión de los gametos masculino y femenino con la finalidad de producir un hijo para parejas que tengan dificultades para ello. Las técnicas usadas proceden de ese ámbito experimental que muestra el insuficiente aprecio de la especificidad de la procreación humana. Los procedimientos son abortivos cuando causan la muerte al óvulo fecundado y son potencialmente abortivos cuando existe el riesgo en el procedimiento de que éste resulte en un aborto o en muerte del bebé y no se debe hacer ninguno de estos mecanismos. 5.1. TIG, transferencia intraovárica de gametos. Los espermatozoides se inyectan en la trompa de Falopio para que se realice la fecundación directamente de manera natural y así puede tener lugar el proceso de la fertilización. 5.2. TET, transferencia del embrión a la trompa. El embrión o embriones no son transferidos al útero, sino que mediante una sencilla intervención quirúrgica son introducidos en las trompas para que desde allí continúen su avance hacia el útero. (5.3) TOT, transferencia del ovocito a la trompa. Se transfiere el ovocito a una zona accesible a los espermatozoides, de tal manera que en el acto sexual el espermatozoide sí pueda fecundarlo, y en el caso de la TET se transfiere al embrión concebido por fecundación in vitro, mientras que en el caso de la TOT la fecundación acontece en la misma trompa porque solo se transfiere al ovocito. Sin embargo, el transferir al óvulo puede dañarlo en el proceso, ya que es una célula muy vulnerable. Además, la manipulación externa invasiva no es adecuada. Solamente con la posibilidad de riesgo de dañar al óvulo, no hay que hacerlo, además de que el tema de haber manipulado el proceso puede resultar en otros riesgos que pueden afectar al bebé. 5.4. ICSI, inyección intracitoplasmática. Consiste en inyectar directamente en el interior del ovocito un único espermatozoide y se utiliza en varones con un bajo recuento de espermatozoides, así como cuando fracasan otras técnicas. También se ha conseguido que mujeres que han pasado la menopausia, incluso con más de 60 años, queden embarazadas con una donación de ovocitos. Y de estas 4 técnicas, solamente la TOT puede considerarse moralmente legítima, porque los principios que presenta no sustituyen el acto conyugal, sino que facilitan la fecundación de una forma natural. En las otras técnicas, se obtienen los espermatozoides por medio de la masturbación, por lo cual sustituye el acto conyugal para lograr la fecundación. 5.5. Diagnóstico genético preimplantatorio o DGP. Esta práctica se realiza en las técnicas de reproducción asistida y su finalidad es determinar el diagnóstico genético de los embriones obtenidos por fecundación in vitro, con el fin de realizar la selección de los mismos. Tal selección se da con el fin de evitar la implantación de embriones con defectos, o bien simplemente realizar una selección eugenésica. Con este tipo de prácticas se reduce al ser humano a un simple material de laboratorio, en donde el que no posee la calidad entre comillas necesaria no merece vivir. Este tipo de mentalidad reduccionista y destructiva del otro tiende a sistematizarse y se traduce en una sociedad altamente discriminatoria que ya no sabe visualizar el valor de la dignidad humana, además de saber que desechar un óvulo fecundado es realizar en sí mismo un aborto.
Punto 6. Clonación. Una situación que origina grave preocupación social es la clonación. J. L. Hall y R. J. Stillman de la Universidad George Washington anunciaron en 1993 que habían conseguido clonar embriones humanos y se trataba de la división de embriones humanos de pocas células, cuando cada una de ellas es totipotente o indiferenciada, y capaz por tanto de originar un ser humano completo. En 1996, un equipo escocés de Edimburgo logró un segundo tipo de clonación y varios ejemplares de oveja fueron idénticos. El tercer tipo de clonación es el del Dr. Ian Wilnut, que dio origen a la famosa oveja Dolly, y en este caso los genes eran procedentes de las glándulas mamarias y esta técnica podría aplicarse igualmente a humanos. La clonación es la producción artificial de una serie de células sacadas de una única célula. Se enfatiza en la palabra artificial para distinguirla de la multiplicación de las células que sucede naturalmente por la separación de la célula primitiva del cigoto hasta los 60.000 billones de células del hombre adulto. Esto puede verse en Carlos Lara Roche en la página 125. También se especifica de una única célula porque mientras en la fecundación sexual el cigoto se obtiene mediante la unión de las dos células sexuales que son masculino y femenino, es decir, espermatozoide y óvulo, y que va a tener características genéticas que se derivan de la mitad del padre y la mitad de la madre, en la clonación, como lo vamos a explicar, el objeto deriva del núcleo de una única célula. Las células obtenidas, por tanto, serán genéticamente idénticas a la célula de donde provienen, y si se multiplican, todas van a ser iguales entre sí. Según la finalidad que se proponga, la clonación puede ser reproductiva o terapéutica. 6.1. Clonación reproductiva. Esta produce un nuevo individuo vivo igual al clonado. Recientes experimentos han demostrado que se puede estimular el desarrollo de un óvulo femenino sin recurrir a la fecundación del espermatozoide masculino, sino sustituyendo su núcleo con el de cualquier otra célula sacada de un individuo donador. Todos conocen el caso de la oveja Dolly, cuya clonación se realizó en Escocia en 1996 de una oveja femenina adulta de raza Blackface. Y se sacó un óvulo no fecundado, al cual se le sacó el núcleo, y luego se sacó una célula cualquiera de otra oveja adulta de la raza Finn Dorset, es decir, donadora. Esta célula se manejó oportunamente, de tal modo que se apagaron sus genes activos y se le hizo semejante a las células estaminales o totipotentes, y luego se le puso en contacto con el óvulo, pero no tenía núcleo. Mediante las descargas eléctricas, el óvulo se fundió con ese nuevo núcleo y comenzó a desarrollarse así un embrión. Después se colocó en el útero de una tercera oveja Blackface, en donde creció hasta el nacimiento de un cordero, que en este caso es Dolly, que tiene todas y solo las características genéticas de la oveja Finn Dorset, que es la donadora del núcleo. 6.1.1. Juicio ético. La clonación reproductiva de animales, siempre y cuando sea para investigaciones científicas útiles al hombre, es lícita, por los peligros que se derivan de su explotación científica y comercial incontrolada. Es necesario que se establezcan leyes estatales que la gobiernen. La clonación reproductiva de hombres es gravemente ilícita porque contradice ambos principios de la bioética, porque viola de manera grave la dignidad de la persona humana y se trata de un método reproductivo artificial y contrario a la naturaleza que repugna a la recta razón. En el proceso de clonación se pervierten las relaciones fundamentales de la persona humana y la filiación y la consanguinidad y la herencia genética. Una mujer puede ser hermana gemela de su madre y no tener padre biológico o ser hija de su abuelo. Y lo último, la clonación podría dar vida a una sociedad de solo mujeres capaces de reproducirse sin recurrir jamás a los hombres, y en esta perspectiva se inserta a la lógica de la producción industrial de seres humanos con una instrumentalización radical de la mujer que es reducida a una simple máquina biológica y que se abre a la perspectiva de una investigación hacia la posibilidad de construir úteros artificiales y el último paso para la producción en laboratorio de los seres humanos.
La clonación humana ha sido tildada de aberrante por todos los estados occidentales y sobre todo en la resolución del Parlamento Europeo del 12 de marzo de 1997 que condena la clonación humana porque viola los principios fundamentales en los que se basan los derechos humanos. Pero estas leyes eran observadas por los científicos guiados solo por la propia ambición y casi siempre en el más radical desprecio de Dios y del hombre. 6.2. Clonación terapéutica. Su fin es producir una serie de células que oportunamente modificadas puedan ser trasplantadas en el enfermo y sustituir a las que sí están enfermas, y el punto de partida de esa terapia son las células estaminales o células madre. Con oportunas técnicas, los científicos pueden, en el laboratorio, activar en ellas solo los genes del sistema nervioso o los de la sangre o los del hígado o según corresponda, etc. Tomemos las células nerviosas y éstas se multiplican después en el laboratorio y son trasplantadas en el sistema nervioso de un paciente afectado, por ejemplo, de la enfermedad del Alzheimer, en donde irán a sustituir a las que están dañadas. Se entiende que esta terapia debe de ser apoyada, sin embargo, y debe prevalecer la prudencia y la progresividad debido a las incógnitas que se pueden presentar. Por ejemplo, pueden causar tumores, cuando la medicina entra así en nuevos caminos terapéuticos. El problema ético vuelve a ser el mismo. ¿De dónde se sacarían las células estaminales? ¿De la sangre, de la médula espinal, del cordón umbilical o de los embriones? 6.2.1 Juicio ético. El uso de las células estaminales con fin terapéutico es lícito si tales células son extraídas de individuos adultos o del cordón umbilical de los recién nacidos. Si estas células son obtenidas de embriones humanos, gravemente sería ilícito, porque se traería el hecho de tratarse de abortos que son directamente procurados, y actualmente en algunos países como Estados Unidos e Inglaterra se inclinan a autorizar esta vía que el profesor Jeremy Rifkin llama el comienzo de un viaje sin regreso. Un viaje que nos llevaría a una era de eugenesia comercial, peor que la racial de Hitler, con catastróficas consecuencias para el futuro de la humanidad. La gran incógnita es cómo una vía de curación podría convertirse en un instrumento de muerte. Esto nos lleva a otra cuestión. ¿Es posible que detrás de escogencias precipitadas e interesadas de algunos países se esconda la carrera a la conquista de un primado tecnológico y económico capaz de dominar al resto del mundo, pasando por encima de los más elementales derechos humanos y sobre la vista misma de millones de hijos inocentes? Punto 7. Maternidad subrogada o sustitutiva. Se les conoce también como madres de alquiler o alquiler de úteros, porque son mujeres que por diversas razones no pueden o no quieren quedar embarazadas y recurren a una mujer que les presta su útero para gestar el embarazo, dando el niño a los que van a ser sus padres legales, mediante, claro, una recompensa económica. El caso más famoso es el de Baby M, llevado al cine. El matrimonio Stern recurrió a través de una agencia de Manhattan a la pareja Whitehead, en la que la mujer se comprometió en un contrato de alquiler a llevar adelante el embarazo que sería conseguido mediante inseminación artificial en la señora Whitehead con el semen del señor Stern, con las condiciones adicionales de no fumar, no beber y no intentar entablar relación afectiva con el niño. La remuneración era de $10,000 americanos. Sin embargo, la señora Whitehead cambió de opinión después del parto, iniciándose un proceso judicial que llevó a la sentencia de conceder la niña mediante adopción al matrimonio Stern, ya que se consideró que esta pareja salvaguardaba mejor los intereses de la pequeña por sus condiciones de mayor estabilidad afectiva. Al recurrir a la inseminación artificial, esto significó que Baby M había recibido la mitad de su carga genética del señor Stern, mientras que la otra mitad más y la gestación la recibió de la señora Whitehead. Sin embargo, en otros casos, la concepción se ha realizado mediante fecundación in vitro y el niño es un hijo genético de los padres que se van a quedar con el niño, aunque la gestación tenga lugar en una madre de alquiler.
Hay que citar otros dos casos recogidos en los medios de comunicación en que no ha habido una remuneración económica, y esto se hizo en Francia, entre dos hermanas, y también en Sudáfrica, y se dio un caso curioso en que el niño fue gestado en el útero de su abuela materna. 7.1. Variantes de los conceptos de maternidad y paternidad. Si antes se hablaba de maternidad biológica como contrapuesta a la legal, hoy se presenta la irregularidad de distinguir dentro de la maternidad biológica la genética y la de la gestación que puedan disociarse. Las posibilidades de donación de gametos y de embriones de congelación y de recurso a madres de alquiler conlleva una importante diversificación de los conceptos de paternidad y filiación que pueden despertar, y con justa razón, situaciones muy polémicas. Un ejemplo muy claro es el caso de un matrimonio chileno de apellido Ríos. Dichos esposos se habían sometido a un proceso de fecundación in vitro en Australia del que quedaban 2 embriones congelados. El matrimonio millonario falleció en un accidente de aviación y el asunto lo trató el mismo Parlamento australiano, que determinó la destrucción de los embriones huérfanos. Punto 8. Embriones congelados y su utilización experimental. Los embriones congelados son seres humanos vivos mantenidos en estado de hibernación de la FIV o fecundación in vitro. Se acumulan embriones congelados sin una perspectiva clara de destino o como material de investigación. Desde 1978, la congelación de los embriones sobrantes de las técnicas de fecundación in vitro ha sido una práctica habitual y existen más de 1.500.000 embriones congelados en todo el mundo. Esto puede saberse por Lucia Aznar en las páginas 129 y 130. Como es de esperarse, mantener embriones en un estado que no debería de ser el habitual para su supervivencia y desarrollo trae consigo consecuencias físicas negativas. Las clínicas de fecundación in vitro señalan que la tasa de supervivencia embrionaria tras la descongelación oscila entre el 50% y el 70%. Sin embargo, la tasa de anidación posterior a la descongelación es mucho más baja, porque se han obtenido tasas de anidación del 4 al 7%. En la primera instancia se estimula a la mujer por medio de hormonas para desarrollar varios óvulos. En el segundo paso se selecciona un espermatozoide y se inyecta en el óvulo elegido. En el tercer paso, una vez que se ha realizado la fertilización, se obtiene un cigoto y el sexto día el embrión está preparado para adherirse al útero. Cuarto paso. Los embriones se colocan en una sustancia que los protege y luego se introducen en un tanque termo con nitrógeno líquido. Quinto paso. Varios embriones se descongelan al menos y 2 se transfieren al útero. Punto 8.1. Es biológicamente posible utilizar embriones descongelados muertos, pero que pudieran tener células vivas para investigaciones biomédicas. La descongelación no presupone la destrucción del embrión. Con el cuidado técnico necesario, si está vivo, no cambia la condición del ser humano del embrión descongelado, y como tal debe de tratarse, y su vida debe de ser respetada. Pero si está muerto y aún quedan células vivas que no hayan sufrido deterioro, técnicamente estas podrían utilizarse para investigaciones biomédicas, como se utilizan los órganos vitales de una persona adulta que ha muerto para trasplantes. El criterio principal para determinarlo es la ausencia de la división celular, porque esto indica la muerte embrionaria. 8.2. ¿Cuál es el futuro que se le puede dar a los embriones que actualmente están congelados? La verdadera solución es que no se congelen más embriones, porque los que ya están congelados existen en 5 paraderos, y todos ellos acarrean consigo nueva controversia en el campo bioético, sobre todo de la índole moral, que se suma a las prácticas moralmente ilícitas que ya conllevan en lo que es sí mismas alternativas, como por ejemplo que se implanten en su madre biológica o que sean adoptados implantándolos en otra mujer distinta a su madre biológica.
o que sean utilizados como material de investigación, o que se les deje congelados hasta que se mueran, o que se les descongele para que mueran. Punto 8.3. ¿Qué problemas biomédicos plantea la utilización experimental de embriones congelados o de sus células? Una alternativa seria de su descongelamiento puede ser que sea usado con el fin de usar estas células troncales embrionarias en investigaciones biomédicas y sin embargo el crecimiento descontrolado de las mismas provoca desarrollo de los tumores, por lo que no existen los ensayos clínicos con estas células. Las alternativas al uso terapéutico de estas células son células troncales adultas y las del cordón umbilical, y las primeras se usan en enfermedades cardíacas o hepáticas o infecciosas o tumorales y degenerativas, y las segundas específicamente en enfermedades de la sangre. Si el embrión congelado está vivo tras su descongelación, su utilización con fines de investigación o terapéutica no es éticamente aceptable porque supone su muerte. Esto puede saberse de acuerdo a Roberto Germán Surriarin en la cita de su página número 50. Si el embrión está muerto tras su descongelación, nos encontramos ante un cadáver potencialmente donante de sus partes integrantes, que serían sus células troncales embrionarias. Pero la gran duda es determinar con certeza la muerte del embrión. Para que esto sea ético en su utilización, hace falta que no exista ninguna complicidad entre la congelación de los embriones y su uso para la investigación, y se puede afirmar que las dos primeras soluciones dan al embrión la posibilidad de vivir, pero permanece el grave inconveniente del método de la obtención de los embriones por la fecundación in vitro. Y en esta separación entre el amor conyugal y la producción embrionaria, esto hace que sea moralmente inadecuado. Punto 9. El negocio de los tejidos fetales. Fetos abortados están siendo diseccionados vivos y almacenados y vendidos en piezas para alimentar una vasta empresa de investigación. El doctor entró en el laboratorio y colocó un perol de acero en la mesa. Y aquí tiene unos buenos ejemplares, dijo. Gemelos. La ayudante. Y miró a un par de fetos perfectamente formados de unas 24 semanas, que se movían y que boqueaban en busca de aire. Excepto por unos pocos cortes de las tenazas quirúrgicas que les había extraído, ellos parecían intactos. Hay algo equivocado aquí, tartamudeó el ayudante. Se están moviendo. Yo no hago esto. No está en mi contrato. Ella vio al doctor tomar una botella de agua esterilizada y llenar el perol hasta que el agua cubrió las bocas y las narices de los bebés. Entonces ella abandonó la habitación. Yo no quería mirar a aquellos fetos moviéndose, recuerda, y fue entonces cuando decidí que aquello no estaba bien. Celeste McGovern en Notivida. Secretos de la industria de los bebés abortados. Puede verse en línea y está disponible en notivida.com.ar. Es el inicio de la publicación de la periodista Celeste McGovern de Alberta, Canadá, quien ha investigado acerca de ese terrible negocio. A continuación, se exponen los puntos más importantes de su publicación, Alberta Report, acerca de los secretos que encierra la industria de los bebés abortados. Puede parecer una historia de ciencia ficción, pero sin embargo los clones humanos y las matrices artificiales y los cruces de las especies humanas con animales ahora son serias posibilidades. ¿Por qué? Bueno, por las evidencias que grupos pro vida como Life Dynamics Incorporated, establecido en Denton, Texas, han recabado, porque aseguran tener personas infiltradas en empresas como Anatomic Gift Foundation, que se encuentra en Maryland, o National Abortion Federation, para poner al descubierto los secretos más oscuros de estas fundaciones,
que se esconden tras el laudable trabajo de la donación de órganos de personas que así lo desean tras su muerte. Y esto lo hacen para investigaciones científicas. Pero es que ahí están las dudas éticas en cuanto a que si hay muertes de seres humanos en el beneficio de otros, o si hay mujeres siendo explotadas para sostener esos bancos de tejidos humanos. ¿Quiénes se benefician de esa explotación? ¿Y qué implicaciones sociales y morales y éticas tienen estas prácticas? El tejido fetal se ha utilizado en investigación por lo menos desde los años 30, y así lo sostiene Susan Rini, autora del libro Más allá del aborto, una crónica de la experimentación fetal. The American Journal of Obstetrics and Gynecology en marzo de 1968 informó sobre el premio que se le adjudicó a Jeffrey Chamberlain por haber tomado fetos abortados vivos y adherirlos a una placenta artificial y prefundirlos para ver si podía hacerlos vivir, y luego los tiró, y nadie objetó nada. La oportunidad dorada para estos investigadores llegó en los años 70, con la legalización del aborto en Estados Unidos. Los experimentos se realizan en nombre del progreso científico y son más que macabros. Desde palpitantes corazones de fetos atravesados con adrenalina y con cafeína, hasta trasplantes de tejidos oculares e injertos de piel. La diabetes, que es una enfermedad también, y la enfermedad de Huntington, y la ceguera, y el daño de la médula espinal, y la enfermedad del Parkinson, y la leucemia, son algunas enfermedades y condiciones que en los años 80 se veían beneficiadas por su investigación usando tejido fetal. En 1988, el presidente George Bush prohibió la financiación federal de trasplantes desde fetos humanos a seres humanos. Desgraciadamente, la investigación continuó sin impedimentos. De todos modos, esta prohibición fue anulada después por Bill Clinton. Con el advenimiento del siglo XXI, los moralistas tuvieron cierto reparo en distinguir entre embriones humanos y los sobrantes, y también de la fertilización in vitro y embriones humanos creados específicamente para la investigación, lo cual parece una burla a la dignidad humana. Desgraciadamente no hay ninguna regulación clara sobre todo este asunto, y en algunos países, solo pautas en otros, como Estados Unidos, existe una ley federal, pero estas son muy fáciles de burlar. Algunos centros abortistas reciben honorarios de servicios de fundaciones como la Anatomic Gift Foundation por sus donaciones, entre comillas. Una ex empleada de este tipo de fundaciones refiere: nosotros teníamos un contrato con una clínica abortiva que nos permitía entrar para conseguir tejido fetal para la investigación. Nosotros debíamos coger una lista creada cada día para indicarnos qué investigadores de tejidos o industrias farmacéuticas y universidades estaban interesados. Tenían que ser los más perfectos ejemplares que pudiéramos dar a los investigadores por el mejor precio al que los pudiésemos vender. Life Dynamics posee copias de docenas de notas de pedidos de partes fetales efectuadas por investigadores de Norteamérica, donde constan nombres de investigadores y universidades y compañías farmacéuticas y números de teléfono para el día y la noche, y el tipo de tejido requerido y edad de gestación de los fetos preferida y otros detalles. Por ejemplo, quien está estudiando la caracterización bioquímica del colágeno del ser humano tipo X podría estipular en su pedido una pierna intacta entera e incluir la cadera entera, es decir, el feto debería tener entre 22 y 24 semanas de gestación. Es claro entonces que los abortistas se benefician, y los vendedores también al por mayor, que trafican con partes de bebés abortados. Pero, ¿quién más se está beneficiando? Por supuesto, los laboratorios farmacéuticos, porque la generación actual de lo más sano que ha existido. Pero también la más narcisista y temerosa de envejecer, porque se convierte esto en un excelente grupo de objetivo en busca de la eterna juventud. Opening Lines, una subsidiaria de Consultative and Diagnostic Pathology Incorporated,
traficante al por mayor de partes fetales provenientes de centros abortistas norteamericanos, es el responsable de la impresión de un feto a todo color que ofrece a los investigadores la más alta calidad, el más asequible y el más fresco tejido fetal preparado para sus proyectos y entregado en las cantidades que usted necesite y cuando usted lo necesite. De igual manera, es el responsable de que las mujeres les sean vendidas y también tengan la idea de donar a sus bebitos abortados, asegurándoles que van a ser miles de personas enfermas las beneficiadas con las investigaciones que resultan de esos estudios científicos. Y por último, el folleto les enseña a los que trabajan en estos centros abortistas cómo convertir la decisión de una mujer de asesinar a su bebé en algo maravilloso. Opening Lines fue descubierto por Mark Crutcher de Life Dynamics Incorporated como uno de los 2 traficantes de partes fetales más grandes que existe junto con Anatomic Gift Foundation o AGF en Estados Unidos, quien coordina esta red nacional de tráfico de tejido fetal y es un apoyo importante para el mismo. Es ni más ni menos que Planned Parenthood. Tristemente, la AMM o Asociación Médica Mundial se ha pronunciado dando ciertas recomendaciones para el uso de material fetal y declaran que aunque el trasplante de esos tejidos está en una fase experimental, debe permitirse su uso cuando es ético. Así que, ¿cuándo es ético? Según la AMM. Por ejemplo, cuando no se recibe una remuneración económica superior a la que es necesaria para cubrir los gastos razonables, cuando el receptor no es denominado por el donante y otras más de las que claramente y sin lugar a dudas, la AMM sí que apoya el aborto. Entramos entonces en una incoherencia manifiesta y es el hecho de que los estudios y los estudiosos de las ciencias médicas se supone que estos deberían de ser defensores de la vida, pero sin embargo, esos mismos permiten el asesinato de un bebé cuando esto es ético, entre comillas. Ahora bien, si creemos que este horror solo cubre el panorama científico mundial, estamos equivocados. La industria cosmética también ha sido infectada con este flagelo que es fruto del poder desmedido del dominio económico y humano. Los laboratorios cosméticos NeoCuties de San Francisco públicamente han sido denunciados por David Bindich, director ejecutivo de Children of God for Life, Niños de Dios por la Vida, al descubrirse en sus productos proteínas de las células de piel de feto abortado. El ingrediente fue desarrollado en la Universidad de Lausana, en Suiza, a partir de proteínas en el tejido de piel de un bebé de sexo masculino de 14 semanas de edad efectiva y abortado en el hospital de la universidad. Así, dando a la universidad mencionada, la razón médica para abortar al bebé fue porque no podría sobrevivir mucho tiempo. Y por supuesto, hablamos de un país donde el aborto no solo es legal, sino que se le considera una prestación reconocida dentro de su sistema básico de salud. En el 2007, la British Broadcasting Corporation, o BBC, realizó un reporte televisivo donde denunciaba al Institute Regenerative Medicine, o IRM, ubicado en Barbados, por utilizar células madre de bebés abortados y desmembrados para curar, según aseguraban, ciertas enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, diabetes, cáncer, artritis, entre otras. Al lograr el cierre de esta clínica, se descubrió una conspiración internacional de alto nivel que involucraba varios gobiernos y programas eugenésicos y asesinatos en masa de seres humanos en desarrollo y hasta la mafia rusa. Por supuesto que este es solo un ejemplo de una red de clínicas, entre comillas, alrededor del mundo que existen o que existieron y que no están reguladas por ningún gobierno local y que se rehúsan a pertenecer al Foro Internacional de las Células Madres. The International Stem Cell Forum, única junta que regula experimentos con células madre. Como es fácil imaginar, estas clínicas, tanto de tratamientos curativos como de rejuvenecimiento,
no están al alcance de cualquier persona, ya que los servicios que prestan podrían ascender a varios miles de dólares, a pesar de que su personal no siempre está bien calificado para desarrollar el trabajo que hacen y algunos de ellos ni siquiera tienen los conocimientos más elementales sobre la fisiología de las células madre. Los tratamientos que prestan no siempre han sido probados y las condiciones en las que lo hacen no son reguladas. El doctor Vadim Lashyerv, ucraniano provida, empezó a sospechar que algo fuera de lo normal estaba ocurriendo en su país porque a la mayoría de las mujeres embarazadas en Ucrania se les informaba que era muy alta la probabilidad de que sus hijos nacieran con defectos, por lo que era mejor abortarlos, y de hecho, a su propia esposa se lo sugirieron. Al empezar a investigar qué pasaba, se enteró que a estas mujeres les pagaban hace 8 años aproximadamente entre $200 y $300 por continuar con su embarazo, y luego provocar un parto forzoso para obtener los órganos de esos bebés lo más frescos posibles. Otro descubrimiento le reveló que existían dos clases de estos centros, los que realizaban partos artificiales en las últimas etapas del embarazo y los que diseccionaban a los bebés nacidos vivos para vender las partes de su cuerpo. Desgraciadamente, el doctor Lazaryev fue amenazado de muerte y sufrió un atentado contra su vida, y empezó a ser presionado para olvidarse de lo que conocía y desistiera de su investigación. Como se rehusó a hacerlo, tuvo que salir huyendo de Ucrania, dejando atrás a su familia, sabiendo que regresar significaría una muerte segura. A pesar de estas amenazas de las que ha sido objeto, Irlanda le ha negado el asilo político porque otorgárselo explicaría que Irlanda está muy interesada en no poner ningún límite o problema de ética a su industria farmacéutica. También significaría que Irlanda condena esas prácticas, pero en realidad no hace eso, porque está muy interesada en no ponerle límites a ninguna de esas prácticas. En las ciudades como Kiev y Kharkov, en Ucrania, a mujeres de escasos recursos les roban a sus bebés para asesinarlos y desmembrarlos de la manera más salvaje posible y sin anestesia. Lo mismo pasaba en el hospital de Queen Elizabeth en Barbados, donde se encontraba el Institute for Regenerative Medicine. Entonces, ¿qué pasa en realidad con este asunto del tráfico de fetos para ser utilizados en medicina e investigación científica, productos de belleza y hasta en la industria alimenticia? Sí, es cierto. Está pasando en países como Ucrania, Rusia, Rumanía, Estados Unidos, Barbados, entre otros. Hay tráfico de embriones de fetos enteros o diseccionados que pertenecen a seres humanos en vías de desarrollo y que han sido abortados espontáneamente, o el aborto ha sido provocado expresamente por tal propósito. ¿Estamos en el mismo camino de estos países? Sí. Y aunque la mancha es un poco más lenta, la cultura de la muerte se va colando poco a poco como el agua por debajo de la puerta, y de nosotros depende detener este horror o hacer un caso omiso de estos asesinatos y seguir con nuestras vidas como si nada estuviese pasando. Punto 10. El sufrimiento de la esterilidad. Es comprensible que toda pareja de esposos desee tener hijos, pero en realidad eso no es un derecho de los padres, porque un hijo siempre es un don de Dios, y no se puede obtener a la fuerza de cualquier técnica, que ya fuera en contra de su plan divino. Por otra parte, siempre es posible recurrir a la adopción como un acto digno y loable, porque además de llenar un vacío, se puede hacer feliz a un bebé que de otra manera no lo sería. El sufrimiento a la esterilidad no debe de ser aislado de cualquier otro sufrimiento que pueda padecer el ser humano. Esto se dice en Dante Moretti, La reproducción humana, segunda edición, Bogotá, Ediciones Paulinas, 1991, página 70. Sin embargo,
Ningún sufrimiento, ni siquiera el que inflige la muerte, destruye la verdad más auténtica y profunda del hombre, que tiene su fundamento en la dignidad de la persona, con su naturaleza espiritual y su proyección en la eternidad y todo lo que eso conlleva. Esto nos conduce a una verdad contundente, y no es la eliminación del sufrimiento la que le da a la existencia humana la altura de su dignidad. Por lo tanto, la eliminación del sufrimiento no se debe dar si el precio de estos fuera la dignidad. La pareja debe de entender que no tiene verdadero derecho a un hijo, aunque es legítimo el deseo de tenerlo. El hijo es un don, es el más grande y el más gratuito del matrimonio, y es el testimonio vivo de la donación recíproca de sus padres. Y queda abierto el camino de la adopción, que permite experimentar a los esposos, junto con la paternidad espiritual, el consuelo íntimo de haber cumplido una obra muy meritoria a los ojos de Dios, pero también de la sociedad. Punto número 11. La Iglesia Católica y la procreación asistida. Ni la Biblia ni la tradición eclesial abordan esta temática como tal. La primera toma de la postura de la Iglesia sobre la procreación asistida tiene lugar en los tiempos de Pío XII, es decir, Eugenio Pacelli, el Papa, que se refiere a la inseminación artificial como una fecundación artificial, descalificándola tanto si se realiza fuera del matrimonio como dentro del mismo. Lo mismo si se realiza con el semen del marido, como si es que procediera de un donante, o de una u otra forma es moralmente ilícito. ¿Por qué? Por el elemento activo. El semen no puede procurarse por actos contrarios a la naturaleza, como una referencia clara a la masturbación. Además, Pío XII subrayó que marido y mujer han adquirido por el matrimonio el derecho de ejercer plenamente su capacidad sexual y natural en la realización natural del acto matrimonial, y que él mismo no les confiere el derecho a la fecundación artificial, justificando por esto el deseo de tener un hijo. Punto 11.1. Donum Vitae. La Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede publicó esta instrucción en marzo de 1987 y estuvo a cargo del cardenal Joseph Ratzinger, que luego fue el Papa Benedicto XVI, y el arzobispo de Cesarea de Numilda, Albert Wofone. El 22 de febrero de 1987 fue firmada por el cardenal Joseph Ratzinger, quien sería el Papa Benedicto XVI 18 años más tarde, esta instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que había sido aprobada poco antes por el Papa Juan Pablo II. La instrucción emitió un juicio negativo sobre las técnicas de procreación asistida y condenó la maternidad subrogada y las llamadas desviaciones no deseables, y extendió su condena a la IAC, IAD y FIB, congelación de embriones, y rechazó todo tipo de experimentación realizada en los embriones que no tenga un significado terapéutico para el nuevo ser. Aunque la DV no aborda el tema de la TOT, puede dejar abierta la legitimidad de esta. Pues esta técnica, por los principios que presenta, no sustituye el acto conyugal, sino más bien facilita la fecundación para que se dé de una forma natural. La instrucción presenta una visión del ser humano como una totalidad unificada. La corporeidad es constitutiva de la persona, que se expresa y se manifiesta a través de su cuerpo, y esto significa que toda intervención sobre el cuerpo humano afecta a la persona misma, y es importante aclarar que no se rechazan las nuevas tecnologías por el hecho de ser artificiales, sino por su relación con la dignidad de la persona y por el hecho de que el acto sexual es un acto inseparablemente corporal y espiritual. La unión conyugal debe realizarse respetando la apertura a la generación y la procreación de una persona humana, que debe ser el fruto y el término del amor esponsal. Por lo que descalifican métodos de procreación asistida que son procreativos pero que no respetan el significado unitivo del acto sexual, porque la vida no puede ser requerida ni concebida como el producto de intervención de técnicas médicas y biológicas, y esto equivaldría a ser un objeto de una tecnología científica.
Por el contrario, toda persona humana tiene derecho a ser el resultado de una donación y ha de ser acogida en el gesto de la unión del amor de sus padres. Su origen no debe ser la consecuencia de la eficiencia técnica mensurable según parámetros de control y dominio. Se insiste en la inviolabilidad del derecho a la vida humana del ser inocente desde el momento de la concepción hasta la muerte y sobre el estatus del embrión humano que es preimplantatorio y la defensa de la vida humana desde la concepción que es el criterio ético y fundamental en los problemas del diagnóstico prenatal y la experimentación e investigación con embriones, en donde el nuevo ser debe ser respetado desde su calidad humana. La instrucción afirma que no puede hablarse de un verdadero y propio derecho al hijo y que éste no es algo debido y no puede ser considerado como un objeto de propiedad porque sólo a través de la referencia conocida y segura a sus padres pueden los hijos descubrir la propia identidad y alcanzar la madurez humana. Entre los derechos fundamentales de todo ser humano están los derechos a la vida y los derechos de la familia y del matrimonio como institución y también el derecho de los hijos a ser concebidos y traídos al mundo y educados por sus padres, y esto lleva en concreto a rechazar toda legislación que admita el aborto o el convertir al embrión en un objeto de experimentación. Los bancos de embriones y la inseminación post-mortem, en la que se utiliza el semen de un donante que ya está muerto, y la maternidad sustitutiva o los vientres de alquiler. Punto 11.2 Evangelium Vitae. Se centra básicamente en la fecundación in vitro y en el problema suscitado por su elevado número de fracasos y por los llamados embriones supernumerarios, que son los catalogados como subrogantes, y por lo mismo se les destruye o se utiliza con fines de experimentación. Afirman que las técnicas de procreación asistida que parecieran puestas al servicio de la vida y que son practicadas no pocas veces con esta intención, producen sin embargo nuevos atentados contra la vida y separan la procreación del contexto integralmente humano del acto conyugal y además registran altos porcentajes de fracasos, afectando el desarrollo del embrión expuesto al riesgo de la muerte en un brevísimo tiempo. Al mismo tiempo que crean el problema de los embriones supernumerarios, reducen la vida humana a un simple material biológico del que se puede disponer libremente. Al igual que la Donum Vitae rechaza el diagnóstico prenatal que está encaminado al aborto en el caso de que el resultado sea positivo y se condene duramente la utilización de los embriones o los fetos con fines de investigación científica que es admitida por algunas legislaciones. Sin embargo, es legítima la realización de las experimentaciones en condiciones éticamente delimitadas que puedan ser beneficiosas para ver el nuevo ser, siempre y cuando respeta la vida y la integridad del embrión y no lo exponga a riesgos desproporcionados y tenga un fin terapéutico, es decir, la mejora de la salud o la supervivencia individual. Pero el uso de los embriones o los fetos humanos como un objeto de experimentación constituye un delito en consideración a su dignidad de seres humanos que tienen derecho al mismo respeto debido al niño ya nacido y a toda persona. Igualmente condena el procedimiento que utiliza los embriones y los fetos humanos todavía vivos y a veces producidos expresamente para este fin mediante la fecundación in vitro, sea como material biológico para ser utilizado o sea como abastecedores de órganos o tejidos en el tratamiento de algunas enfermedades, ya sea que la eliminación de criaturas humanas inocentes, aunque beneficia a otros, constituye un acto absolutamente inaceptable y nos parece especialmente significativo su énfasis en la ambigüedad del progreso tecnológico y la necesidad de una reflexión ética sobre sus consecuencias humanas y sociales. Son indiscutibles sus afirmaciones sobre el derecho del hijo a nacer en las condiciones idóneas que le facilitan su desarrollo personal y que no se le puede convertir primeramente en un objeto para satisfacer los deseos del adulto. Sus afirmaciones sobre el valor de la vida no nacida y el énfasis en que debe de ser respetado de forma similar al ser humano que ya ha nacido. Así que consideramos que el embrión preimplantatorio es una realidad humana que nacerá y que por lo tanto es respetable, y pensamos que no debe de servir para justificar la experimentación con embriones. Además es seriamente preocupante la existencia tan grande de embriones humanos congelados que se están almacenando en algunos de los congeladores más grandes del mundo. Centros que llegan a varios millares en algunos países.
Y otros puntos importantes se refieren también al número de embriones transferidos después de la FIV o fecundación in vitro. La ley alemana, por ejemplo, exige que no se fecunden ni se transfieran más de 3, con los graves problemas que pueden originarse, tanto para la madre como para los nuevos seres humanos, ya que serán prematuros con todas las graves dificultades asociadas a esta situación, y se está realizando en estos casos la llamada reducción entre comillas embrionaria, un eufemismo que significa la destrucción en el útero de los embriones que se consideran sobrantes, y esto salta a la vista en la inaceptabilidad ética de esa práctica. Debe pues huirse en este tema de ciertos malabarismos reproductores. Por ejemplo, ¿tiene sentido que una mujer en la edad de ser abuela se convierta en madre de gestación? Respecto de la clonación, debe arguirse desde el derecho de cada ser humano a ser el mismo y no venir al mundo programado o diseñado por los deseos o expectativas ajenas. Por una parte existe una amplia aceptación social del aborto, mientras que por la otra se realizan grandes esfuerzos, y no solo económicos, para que, para que una pareja pueda tener ese hijo tan deseado. ¿No se podría resolver este último problema mediante una agilización de los procesos de adopción y la creación de causas de ayuda que fueran para las mujeres que desean recurrir al aborto? Cuando se presentan en los medios de comunicación las técnicas de procreación asistida, generalmente se habla de sus éxitos y se hace poca referencia a sus fracasos. Se ha escrito que especialmente en el caso de las FIV, la vida de pareja se centra en forma casi obsesiva en su deseo de procreación y en las técnicas utilizadas, bloqueando otros aspectos de su vida. Se ha abierto una puerta hacia una forma de entender la procreación humana del futuro que se puede ser técnicamente muy sofisticada, pero también adecuadamente y sumamente empobrecedora. Señores, aquí se termina este libro y comienza la enorme bibliografía que se tiene.